porque unos y otros estaban en el juego de la reelección. ¿Cómo se logró finalmente que se convocara la convención? Por una razón de corte legal. Resulta que la Constitución Nacional, y eso además lo recogen los estatutos del partido, en uno de sus artículos dispone que los partidos deben convocar convención cada 2 años y que se corre el riesgo de no convocarlas a perder la personería jurídica. Esa fue la razón fundamental para que dieran su brazo a torcer. Entonces ellos decían, no, hagámosla entonces en marzo, despuesito de las elecciones. Obviamente esa era una propuesta con carta marcada. ¿Por qué? Porque el periodo de inscripción de candidatos se vence ahora el 25 de febrero y hecha en marzo no había posibilidad de inscribir candidato. Entonces obviamente nosotros presionamos que se hiciera en diciembre y luego en un acuerdo para la fecha definida que ustedes conocen, el 26 de enero. Se hizo un orden del día, se establecieron los mecanismos a manejar el día de la convención, se llegó a la convención. Por estatutos, los convencionistas son cerca de 12.000 personas. Eso es una cosa nueva, producto de los nuevos estatutos. Ahí hay muchos de los 12.000 que están muertos, otros que ya no se pueden mover de la casa por enfermedades, otros a quienes no le interesa para nada la política luego de haber conseguido los logros a lo largo de su vida, muchos otros por imposibilidad económica de trasladarse a Bogotá, otros por imposibilidad en materia de negocios, otros porque viven fuera del país. Finalmente, la Comisión de Acreditación de Convencionistas, presidida por el doctor Carlos Holguín Sardi, dio pie para que aparecieran por ahí cerca de 5.000 personas que tenían posibilidades de asistir, de los cuales finalmente aparecieron en la convención 2.252. Los estatutos dicen que se puede arrancar con cierto porcentaje y que pasada 1 hora ese porcentaje disminuye y queda por ahí en relación con los que finalmente fueron en cerca de 1.100 personas. Se inició la convención con toda naturalidad dentro del orden del día. Intervino la presidencia para instalarla. Luego se le dio la palabra a los precandidatos del partido, intervinieron y más adelante se le dio la palabra al sector político que iba a presentar la propuesta de la reelección del presidente Santos. Ese sector político le encomendó la tarea al doctor Roberto Gerlain, el más veterano de nuestros congresistas, una de las unidades más brillantes del partido, quien además encabeza, a petición de los propios congresistas actuales, la lista del conservatismo para el Senado de la República. Se acercó al micrófono, tomó el micrófono y cuando pronunció las primeras palabras en relación con la reelección, empezó una gritería gigantesca que no fuimos capaces de ahogar ni con los micrófonos. Yo solicité orden en la convención, reclamé que este era un partido que se había caracterizado por el respeto a todos los intervinientes, que había que escuchar las distintas posiciones, etcétera, y ni siquiera oían a la presidencia, el griterío continuaba. Me le acerqué al doctor Roberto Gerlain y dije: Roberto, pare su intervención, esperemos que se calmen
luego yo le pido a la gente que por favor respeten y dejen intervenir, y usted entonces reinicia su discurso. Roberto estaba un poco exaltado y molesto, y más bien continuó, y más duro la rechifla. Finalmente se retiró del escenario, se sentó en su espacio en la convención, y luego de un diálogo allí con otros congresistas optaron por retirarse, y con él se retiraron algunos convencionistas. Ahí hubo, para llevar los convencionistas, algún tipo de ayuda económica. El directorio en pleno, de unos y otros, de una y otra tendencia, resolvió dar un ligero subsidio, muy escaso por razones económicas, para que los convencionistas se pudieran trasladar de las distintas regiones a Bogotá. Y entiendo que los afectos a la reelección también hicieron otro tipo de financiación, aparte de la que nosotros hacíamos, inclusive para llevarlos en aviones y pagarles alojamiento, lo que nosotros sí no estábamos en condición de hacer. Muchos de los traídos en avión y con alojamiento pago les dieron la espalda en la convención, se quitaron la camiseta que llevaban del doctor Santos y resolvieron acompañar candidatura propia. ¿Qué siguió después del retiro del doctor Gerlain y algunos convencionistas? Un receso de 1 hora mientras se calmaban los ánimos. Se reinició la sesión y la presidencia le preguntó a los convencionistas: ¿quién hay aquí que quiera tomar la palabra para defender la posición que estaba exponiendo el doctor Roberto Gerlain de buscar respaldo para la reelección presidencial o candidato de coalición? Entonces me chiflaron cuando dije eso, pero fue un chiflido breve y pude continuar. Nadie, volví a repetir la invitación por 2 veces consecutivas. Nadie quiso tomar la palabra. Entonces entramos a definir haciendo una pregunta: ¿quieren los convencionistas candidato propio o quieren un candidato de coalición con otras fuerzas o partidos políticos? Se sometió a votación. ¿Qué pasó en la votación? Que habíamos dispuesto un mecanismo electrónico para votar, y no, a pesar de las indicaciones al comienzo de la convención, muchos no supieron manejar el aparato. Aparecieron 600 y casi 700 votos. No había en ese momento, según esa votación, quórum. Llamamos a la firma que estaba encargada de manejar algunos aspectos de la convención, el sonido, las pantallas y el aparato electrónico, a que volvieran a dar las instrucciones. Entonces se volvió a someter a votación y aparecieron 1.300 votos aproximadamente, de los cuales 100 y tantos por la reelección o candidato de coalición y 1.100 y tantos por candidato propio. Obtenida esa votación, pasamos a la siguiente votación. Ya la convención quiso candidato propio, entonces vamos a votar por uno de los 3 candidatos que hay inscritos: la doctora Marta Lucía, el doctor Pablo Victoria y el doctor Álvaro Leiva, porque se había retirado con algunos días de anticipación el doctor José Félix Laforí, que era uno de los precandidatos. Se circunscribió la votación a 3 y volvió la votación a aparecer, la misma
anterior, 1.300 votos, repartidos ciento y tantos por el doctor Victoria, 84 por el doctor Leiva y 1.050 y tantos o 1.000, no sé cuántos, pero en todo caso menos de 1.100 por la doctora Marta Lucía. Entonces se le preguntó a la convención si proclamaban a la doctora Marta Lucía y todos se abalanzaron